El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día, primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo, ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En su rostro se veía la tristeza. Uno de ellos, Cleofás, le respondió, tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. ¿Qué pasó? Les preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duros de entendimiento son ustedes, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole, quédate con nosotros que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Y al punto se le abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo, es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciadas hermanas y hermanos, la liturgia de estos días de Pascua está inundada de la presencia de Jesús resucitado. Los textos que leemos y que hemos escuchado nos hablan de resurrección, nos hablan de vida, nos hablan de esa presencia real, viva de Jesús resucitado
en medio de nosotros. Este texto tan bonito que hemos leído del Evangelio de San Lucas nos cuenta un episodio muy particular que nos muestra la tristeza de los discípulos, la frustración de los discípulos después de la muerte del Señor en la cruz. Y como hemos escuchado, se regresan tristes a sus aldeas de trabajo. La idea era volver a su antigua condición de vida. Y nos cuenta el texto que en el camino Jesús aparece caminando con ellos, pero ellos no lo identifican. Y quiero que este sea como nuestro primer punto para la oración. Jesús camina con nosotros. Jesús nos acompaña en nuestro caminar. A Jesús resucitado debemos descubrirlo en el otro, en aquel que camina con nosotros, en aquel que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y nos hemos dado cuenta más adelante en el texto cómo Jesús interroga, se preocupa por la realidad del otro. Les explica las Escrituras, pero aún así ellos no lo entienden. Qué bonita enseñanza también para nosotros, preocuparnos por el otro, por la situación del otro, por la realidad del otro. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo el ademán de continuar, pero nos dice el texto que aquellos forasteros lo invitaron a comer. Y fue ahí, en el compartir, en el momento de sentarse a la mesa, donde descubrieron a Jesús resucitado. Es ahí, en el amor, en donde tenemos que descubrir a Jesús que vive. Solo cuando amamos podemos experimentar la resurrección del Señor. Solo cuando nos queremos, cuando nos ayudamos, cuando somos solidarios, cuando le abrimos la puerta de nuestra casa y de nuestro corazón al otro, podemos descubrir la presencia del resucitado. También la lectura, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta un momento de amor. El resultado o el efecto de la resurrección en los discípulos fue salir a comunicar. Apenas vivieron la experiencia de resurrección, salieron a comunicar. El miedo con que estaban, con las puertas trancadas, se transforma en audacia, en compromiso misionero, y salen sin temor a anunciar a Cristo resucitado. Hermanas y hermanos, esta es nuestra tarea también, ser testigos, anunciadores siempre de Cristo resucitado. Cada vez que amamos al otro, cada vez que abrimos nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón y de nuestra casa al otro, estamos siendo testigos de la resurrección del Señor. Cada vez que somos solidarios con el otro, con el dolor del otro, somos testigos de la resurrección del Señor. Continuemos con la celebración.